Advertencia breve. Esta historia habla del consumo de sustancias y de una experiencia extremadamente negativa causada, en parte, por no saber con certeza qué se estaba consumiendo. Tomar una sustancia vendida como una cosa, pero que en realidad puede ser otra, aumenta muchísimo los riesgos físicos y psicológicos. Nada de esto debe interpretarse como recomendación. El consumo puede tener consecuencias graves, especialmente cuando no hay información clara sobre la dosis, la composición o los efectos reales. Escuela de pesadilla, de OB, tentativo, vendido como éxtasis, por The Learned. Nota: aunque el autor de este reporte cree que tomó LSD por error, el inicio de los efectos, la duración y los efectos visuales son consistentes con una dosis baja de DOB, debido a que algunos detalles sugieren que la experiencia ocurrió en Reino Unido o Irlanda, donde hubo casos documentados de DOB vendido como éxtasis en tabletas blancas sin marca en 2003, el mismo año de la experiencia. El material fue clasificado tentativamente como DOB. Espero que primero se entienda, con respecto al título que elegí para lo que sigue, que no hay ninguna exageración. Este fue el más horrible de mis sueños, cobrando una vida vívida y aterradora por sí mismo. También resulta ser la historia de un maldito idiota. No voy a hacerle perder el tiempo al lector, detallando mis experiencias pasadas con drogas. Este relato ya es lo bastante largo. Basta decir que he sido consumidor de drogas en un momento u otro durante casi 15 años y he experimentado con numerosas sustancias, en su mayoría con efectos positivos y recordados con cariño. En esta ocasión en particular, comprendí la verdad detrás de las advertencias asociadas con la experimentación con alucinógenos, y desde entonces he extendido esas advertencias a todos aquellos con quienes hablo del tema. Antes de detallar la experiencia en cuestión, primero daré una breve descripción de mi primer intento de consumo de LSD. Fue en una fiesta en mi casa alrededor de 2001 o 2002 e implicó tomar una pestaña de ácido. En general, fue una experiencia nueva e interesante, aunque a mitad del viaje caí presa de un nerviosismo que me era desconocido y que me obligó a esconderme en mi habitación durante el resto de la noche. Fue un momento extraño e inquietante, sin duda, pero no al nivel asociado con mi siguiente experiencia, y por eso las advertencias sobre los efectos del LSD en mi sistema pasaron desapercibidas. La segunda vez que me sometí a esta poderosa droga fue en 2003, de nuevo en mi propia casa, aunque con un ambiente muy diferente. Explicaré. Mi familia estaba fuera de la ciudad por una semana visitando parientes, y yo tenía la intención de usar ese tiempo para disfrutar de algo de éxtasis con algunos amigos, en una casa libre y con música fuerte. Intenciones, claro. Había conseguido mi éxtasis de mi proveedor habitual temprano ese día, acompañado del típico alarde del vendedor sobre la potencia de dicho éxtasis y sobre cómo la noche anterior otros de sus afortunados clientes se habían divertido trepando postes de luz y en general estando completamente destruidos. Bien, pensé, debería ser divertido. Así que más tarde, esa noche me senté a esperar noticias de mis amigos, y esperé, y esperé, y como no tenía crédito en mi teléfono móvil, y la línea de la casa solo recibía llamadas, lo único que podía hacer era esperar. Entonces, como la paciencia era una virtud que todavía no había adquirido, decidí tragarme la primera conforme, si era necesario, con colocarme solo. Fue entonces cuando noté por primera vez la naturaleza inusual de las tabletas. Eran de un blanco claro, normalmente señal de una gran lisas por un lado, pero dentadas y rotas por el otro, como si alguna vez hubieran sido cilíndricas y las hubieran cortado por la mitad. Bien, pensé, deben ser bastante fuertes como para haber requerido que las cortaran a la mitad. Idiota. Así que, con agua en la mano, me tragué la primera Oh, mierda. Fue mi primer pensamiento. No tenía ese sabor asqueroso, bilioso, típico de pastilla. Demonios, podrían ser falsas. Ligeramente confundido por las garantías de mi proveedor sobre la alta calidad de las pastillas,
y molesto ante la posibilidad de esperar horas por un subidón que nunca llegaría, me senté frente a mi televisión barra computadora y esperé con algo de música. Como había consumido la primera con el estómago bastante vacío, supuse que, si eran lo auténtico que esperaba que fueran, no tardaría mucho más de 1 hora en sentir sus efectos. Pasó media hora y nada, sin cosquilleo en el cuello, sin revolverse el estómago, sin visión borrosa, nada. Cada vez más molesto por la estafa a la que parecía enfrentarme, tomé la decisión estúpida y para siempre lamentable de tragarme la tableta restante e inocua, mitad con la esperanza de que simplemente fueran muy suaves, y mitad por enojo ante el desperdicio de una buena noche. Seguí sentado, escuchando música y navegando por internet. La televisión, soltando algunas imágenes de fondo. Pasó otra hora más o menos, cuando eso golpeó. Un leve y apenas perceptible movimiento de la imagen en la pantalla de mi computadora. Casi nada que un usuario experimentado de ácido pudiera notar, pero para mí fue un golpe en la cara. De inmediato, reconocí la sensación como una que había sentido mucho durante mi primer viaje. Una ola de pánico me recorrió. Jesucristo de mierda, eso era ácido. Oh, Dios mío, pensé. ¿Qué demonios? Esa mierda era ácido. Me he tragado 2 malditas pestañas de ácido. Mi mente comenzó a correr ante la perspectiva de lo que significaba ese hecho horrible. Jesucristo, estoy solo aquí. Respiré hondo e intenté obligarme a estar tranquilo. Una idea inútil, considerando lo que vendría después. Relájate, pensé. Disfrútalo. Podría ser divertido. Después de todo, había probado el ácido por primera vez, con la esperanza de experimentar todos esos efectos locos de deformación del mundo que se supone que induce. Quizás solo tenga una conversación con Dios o pase la noche desternillado de risa mirando a mi gato, o algo así. Pero sabía que esas ideas eran, en el mejor de los casos, una broma, porque el miedo reptante ya había comenzado y continuaría. A los pocos minutos del primer golpe, el movimiento circular de la televisión, el suelo y las paredes estaba en pleno apogeo y el miedo crecía. Una reacción extraña, sin duda, estar absolutamente petrificado por nada en particular. Caminaba de un lado a otro por la sala en un estado nervioso, esperando alguna clase de solución. Tengo que vomitar, al menos intentarlo. Tal vez expulsar lo que mi estómago todavía no hubiera absorbido de la droga. Forzarme a vomitar era algo que nunca había hecho antes, nunca lo había necesitado, y entendía perfectamente lo violento y desagradable que sería, pero estaba más que dispuesto a arrancarme mi propio estómago por la garganta, si eso me salvaba, de al menos algo de lo que de todas formas terminaría sucediendo. Corrí al baño, levanté la tapa del inodoro y asumí la posición. Sin pensarlo 2 veces, metí mi mano por mi esófago y moví los dedos, teniendo arcadas de inmediato, pero sin vomitar. Lo intenté otra vez, pero nada. Fue en ese momento, cuando me tomé un segundo para recuperar el aliento, que la urgencia y la verdadera seriedad de lo que estaba haciendo me golpearon, y eso me aterró todavía más. Vomitar ahora parecía mi única oportunidad. Resuelto, volví a empujar mi mano tan profundo en mi garganta como pude y la mantuve allí, finalmente produciendo el resultado deseado. Después de unas cuantas arcadas, supe que mi estómago había entregado todo lo que podía. Me lavé, temporalmente calmado, y regresé a la sala. Una vez envuelto bajo un edredón en el sofá, solo pasaron unos momentos hasta que los sonidos comenzaron a cambiar. La locura violenta y furiosa que salía de la televisión, un programa sobre el Campeonato Mundial de Rally Doble, URC, estaba adquiriendo un aire cada vez más amenazante, mientras el ácido decidía meterse con mi oído. Los sonidos se alejaban hasta una distancia remota, y luego se balanceaban de vuelta hacia un estruendo breve y atronador. Y luego se alejaban otra vez, y luego volvían, de ida y vuelta, aterrador como la mierda. Maldito ruido. Tenía que hacerlo parar. Me trepé como pude para alcanzar el control remoto y poner silencio. Aterrorizado por tener que moverme siquiera, me quedé acostado allí en silencio, casi,
Podía escuchar mi maldito latido haciendo la misma mierda. Más fuerte, más bajo, más fuerte, más bajo. Mierda. Entonces, un auto pasó a toda velocidad frente a mi casa, produciendo el sonido de un avión de combate demente. ¡Ajá! Volví a quitar el silencio. Las cosas empeoraban. Quedaba atrapado en oleadas de miedo que me obligaban a cerrar los ojos y apretar los dedos con fuerza. Y todo el tiempo sabía que todavía tenía muchas horas, ni hablar de minutos o malditos segundos de esta mierda por soportar. Estaba atrapado en un cataclismo mental autoinducido, incapaz de formar pensamientos racionales, rogándole a mi propia conciencia que simplemente se relajara de una puta vez. Sabía que estaba luchando contra los efectos del ácido y, por lo tanto, empeorando todo muchísimo para mí, pero los intentos de calma eran recibidos por oleadas de terror cada vez más poderosas. Era como si el ácido tuviera una conciencia propia y la hubiera dirigido por completo a hacer que esta experiencia fuera tan horrible como pudiera. Y con los ruidos giratorios en mi cabeza, en alguna que otra ocasión, casi podía distinguir la risa burlona de mi nuevo peor enemigo. Comencé a sucumbir a la desesperación, mirando cada pocos segundos mi teléfono móvil, con la esperanza de que, de algún modo, se volviera útil. Cualquiera podía llamar, cualquiera, y eso sería todo lo que necesitaría. Incluso si alguien marcaba por accidente, podría rogarle que llamara a uno de mis amigos para que viniera y me ayudara a pasar por esto. Pero esto también era inútil y solo sirvió para aumentar mi ansiedad. Comencé a caminar por la casa otra vez, mirando las paredes con fascinación horrorizada ante la masa giratoria de colores confundidos. Entonces, me encontré en el pasillo, mirando el teléfono de la casa. Mencioné que solo recibía llamadas, porque eso significaba que solo podía hacer un tipo de llamada, a los malditos servicios de emergencia. Pero sabiendo que esa sería una llamada que podría tener repercusiones mucho más duraderas que simplemente aguantarlo, contuve la tentación. En lugar de eso, salí a la calle para intentar detener un auto. Eso en sí mismo era una idea jodidamente estúpida, considerando lo unida que es esta comunidad. Que el pastor de la iglesia local fuera detenido en medio de la noche por un drogadicto balbuciante bajo una psicosis de ácido probablemente no ayudaría a mi imagen en la próxima obra escolar. Ahora caminaba por mi jardín en medio de la noche, con lágrimas de miedo y soledad secas en la cara. Un auto pasó rápido por mi casa y decidí que tenía que hacer algo, así que tropecé hasta la carretera para esperar al siguiente. Por suerte, o quizá no, considerando los eventos posteriores, era tarde en la noche y, dada la ubicación rural de mi casa, no pasó ningún auto mientras estuve en la carretera. De nuevo, mi mente estaba en un debate de pánico sobre qué posible salida tenía de esta pesadilla. Mi vecino más cercano estaba a unas cuantas decenas de metros calle arriba. Podía ir allí y rogarles que me prestaran el teléfono. No hizo falta pensarlo mucho para decidir no hacerlo, dado lo correctos que son, y que ya eran como las 2 de la mañana y apenas nos conocíamos, y yo estaba hasta la mierda de ácido. Podía ir a casa de mi amigo, más o menos a una milla calle abajo, pero vive con sus padres, y ellos ya sospechaban la naturaleza de mi consumo de drogas, y la vergüenza sería una mancha que nunca podría lavar. Además, eso habría implicado caminar por una carretera rural, completamente oscura con la cabeza llena de ácido, ni hablar. Ya era bastante intentar ignorar a los monstruos dentro de mi casa bien iluminada, como para, encima, ser perseguido por árboles y quién sabe qué más. Así que ahí estaba, momento decisivo. ¿Qué hacer? Esperar en la carretera por un auto, esperar que no me atropelle y rezar para que no esté lleno de imbéciles tipo vigilancia vecinal, que probablemente me atarían a un árbol para que me sirviera de lección por ser un drogadicto bastardo. Llamar a la puerta de mis vecinos, igual de prejuiciosos, y llorar en su entrada hasta que el marido se levantara de la cama, sin duda, con su escopeta en mano, por si acaso yo estaba allí para robarle su maldita podadora. Caminar hasta la casa de mi amigo y despedirme de verdad del pequeño bocado de orgullo que me quedaba, suponiendo que lograra pasar junto a las sombras burlonas en los arbustos, o llamo al 999,
Al reflexionar, quizá pude haber tomado una mejor decisión. En realidad, cualquier decisión habría sido mejor que la que elegí. Respiré hondo y marqué el número. Me atendió una operadora claramente aburrida y desinteresada, que preguntó cuál era la naturaleza de la emergencia. La conversación fue más o menos así. ¿Qué servicio necesita? Necesito una ambulancia. ¿Cuál es la naturaleza de su emergencia? Probablemente debería señalar aquí que aprendí algunas lecciones muy valiosas sobre la naturaleza de la humanidad durante lo que siguió. Ya había decidido ser completamente honesto sobre lo que había hecho y la ayuda que necesitaba, confiado en la propaganda reconfortante alrededor de nuestros profesionales médicos y servidores de la sociedad. Ellos entenderían y me ayudarían de todas formas. Verían mi desesperación y querrían ayudarme. Por supuesto que sí. La televisión lo decía. Bien, tomé algo de ácido, pero juro por Dios que no pensé que fuera ácido, pensé que era éxtasis, como si eso hiciera alguna puta diferencia. Disculpe, por favor, necesito ayuda de verdad. Tomé algo sin saber que era ácido, pero era ácido, y ahora necesito ayuda. Por favor, necesito una ambulancia. Risas audibles. Bien, de acuerdo. Por favor, ¿dónde está? Les di mi dirección. Bien, ¿qué es exactamente lo que le pasa? Oh Dios, ayuda. Estoy tan mal, estoy tan asustado y necesito ayuda. Más risas audibles. Se está riendo de mí. No estaba seguro de esto, porque sabía que podía estar alucinando, pero sí, definitivamente se estaban riendo. No, para nada. Su ambulancia llegará pronto. Después de colgar el teléfono, me sentí un poco confundido y más que un poco herido por la frialdad de la operadora. Y por primera vez me pregunté si los benevolentes hombres de la ambulancia y el personal del hospital que acababa de invitar a mi vida realmente serían los faros de bondad que yo esperaba. Sin embargo, esta era en gran medida una noción subconsciente. En conjunto, estaba aliviado de terminar mi arresto domiciliario basado en ácido, aceptando los medios drásticos. De todas formas, ya era demasiado tarde. Había tomado mi decisión, encontré mi abrigo y esperé afuera la ambulancia. Mientras esperaba que llegaran mis salvadores, la enormidad de lo que estaba sucediendo pesaba sobre mi cerebro frito. Acababa de tomar, medio por accidente, 2 pastillas de LSD tremendamente potentes, y ahora había llamado una ambulancia a mi propia casa, mi propia maldita casa. Contemplé que había salido tan mal en mi vida para estar aquí, en esta tragedia humana formada por mí mismo. Ah, sí, tomé drogas. Eso fue lo que pasó. No es que me haya convertido en un cartel viviente de la brigada antidrogas como resultado. Todo lo contrario. De hecho, mi amor por las drogas recreativas sigue tan fuerte como siempre. Pero aún así, en ese momento, esperando una ambulancia que yo mismo había llamado, lidiando con un miedo crónico a casi todo, no pude evitar maldecir todo el concepto de realidad expandida. En aquel entonces me habría conformado felizmente con una vida completamente sedentaria, llena de nada más químicamente estimulante que sexo y videojuegos. Pero al menos tenía ayuda en camino, ¿no? En realidad, para ser honesto, la retrospectiva es algo maravilloso e inútil. Con ella, tal vez, no. Definitivamente les habría dicho a esos hombres de la ambulancia que se fueran a la mierda, o al menos me habría escondido en los arbustos hasta que se hubieran ido. Pero durante esos minutos, antes de su llegada, no estaba esperando a unos cabrones decididos a llevarme como choferes al infierno. Más bien, en realidad, había llamado a un superhéroe tipo Batman directamente a su cueva, y él y Robin venían chirriando cada vez más cerca en su batimóvil para salvarme. Escuché su vehículo acercarse desde bastante lejos. Mierda, pensé, espero que mi vecino no se despierte, considerando lo mortalmente silenciosa que estaba la noche. Ellos, como la mayoría de los normales por estos lugares, son unos metiches de mierda, y la visión fuera de horario de una ambulancia llegando a mi casa provocaría grandes debates entre los locales. No, estará bien, pensé. Su volumen aumentó mientras se acercaba, bastante, de hecho. Claro,
acentuado por mi nueva percepción de ácido, pero aún así, era condenadamente fuerte, y este nuevo nivel de paranoia no me estaba ayudando a lidiar con las cosas. Entonces llegó al frente de la casa. Al fin, personas. Solo correré y me subiré en la parte delantera. No, no lo haré. Ese no era su plan. En lugar de eso, retrocedieron por la entrada de la casa lo más ruidosamente posible. Luego un tipo abrió las puertas traseras desde dentro, causando un sonido parecido a la impresión que haría una imprenta de un martillo neumático. Oh, mierda. No hay forma de que mis atentos vecinos se hayan perdido esta mierda. Bien podrían haber traído las sirenas a todo volumen, las luces parpadeando, y haber llamado a la casa de ellos por accidente. A la mierda. Al menos ahora recibiré ayuda. Me trepé dentro de los fríos y aterradores confines de la ambulancia, y una vez que él cerró las puertas de golpe tan fuerte como pudo, nos fuimos. Dios mío, qué espectáculo debo haber sido. Para ese punto estaba luchando desesperadamente contra las olas de terror y náusea, y, francamente, no estaba en condiciones de responder ninguna de la batería de preguntas que el paramédico tenía preparada. Para ser justos, este tipo parecía bastante bien. Casi parecía importarle por qué yo estaba en tanto dolor aparente. Preguntaba qué había tomado y cuáles eran las circunstancias, y, mientras me tomaba la presión, yo le respondía lo mejor que podía. Esto ya era una tarea en sí misma, porque estaba teniendo verdaderos problemas para hablar a través de los dientes apretados y los gritos de agonía. Recuerdo que seguía preguntándome qué exactamente estaba sintiendo, y yo no podía responder realmente. Lo único que podía hacerle entender era que estaba experimentando olas de horror absoluto, que no se detenían, y que lo único que necesitaba era algún tipo de contradroga para calmarme. Él parecía completamente inseguro de si el hospital tendría algo que pudiera ayudar. No me digas. No estábamos lejos de nuestro destino, y yo empeoraba visiblemente. Las oleadas sacudían todo mi cuerpo hasta convertirlo en convulsiones rígidas, acompañadas de chillidos llorosos. Entonces, ocurrió algo que me asustó muchísimo. El conductor comenzó a imitar los ruidos que yo hacía. ¡Ay, Dios! Realmente empecé a pensar que había cometido un error gravísimo al llamar a estos nazis para pedir ayuda. Ese cabrón sin corazón se estaba burlando de mí. Imbécil. No puedes ver el estado en el que estoy. Soy un ser humano roto, humillado a tus pies y llorando por tu ayuda y compasión. Y tú te burlas de mí, capullo. No es que en realidad dijera ninguna de esas cosas, porque para entonces era incapaz de hablar a través de mis dientes castañeteantes, aunque sí recuerdo haberme disculpado en algún momento por hacerles perder el tiempo cuando podría haber una llamada más seria esperando. No ayudó. Estaban bastante disgustados. Finalmente llegamos al departamento de urgencias. El conductor abrió las puertas traseras y me hizo señas para que saliera de la ambulancia. Esto no fue nada fácil, ya que mis piernas alternaban entre la rigidez y la gelatina. Así que él ayudó al asunto diciendo: «Sal». Oh Cristo. Me condujo hasta la sala de emergencias, donde enfermeras, y creo que 1 o 2 pacientes ya estaban mirando a este desecho humano que acababa de entrar babeando. Le dijo a una mujer sentada en una oficina: «¿Qué opinas de esto?» Oh Dios. Pensé que quería que yo entrara a la oficina, pero obviamente no, porque la mujer medio entró en pánico y dijo: «No, ve para allá», señalando una cama vacía. Así que había llegado, muy posiblemente, al peor lugar sobre la faz de la tierra para que acabara alguien paranoico y destrozado por el ácido. Probablemente, sí hay lugares peores donde terminar, pero cuando has llegado a un hospital y literalmente estás llorando por ayuda, y te has formado la impresión absolutamente equivocada de que estas personas realmente querrán ayudarte, esto es lo peor que puede pasar. Si hay algo que he aprendido, es que la psicosis de ácido y el juicio negativo de extraños no van juntos. Me viene a la mente eso de saltar de la sartén al fuego. Honestamente, habría preferido que otros imbéciles drogados me hubieran dado una paliza brutal antes que ser expuesto a la frialdad destructora del alma de estas personas.
Una cosa que nunca olvidaré mientras viva son sus ojos y el absoluto desdén y repulsión de esa doctora perra que salían de ellos. Yo le estaba rogándole que me ayudara. Sus respuestas crueles eran más de lo que podía soportar, mientras me hundía más y más en la confusión, el miedo y ahora el autodesprecio. Recuerdo decirle que no había querido que esto pasara y que lo que pretendía era tomar éxtasis. Su respuesta: ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Maldita idiota. Ahora sabía que estas personas no solo eran normales, desapasionados, sino que además tenían años de formación médica para inflar sus egos e inculcarles la capacidad y la disposición de mirar muy por encima del hombro a aquellos a quienes desaprueban o simplemente no entienden. Me había metido en el mismo saco que toda la escoria yonki, violadora de bebés y prostituta de crack del mundo. Y a pesar de todos mis defectos y de todas las decisiones estúpidas que había tomado esa noche, yo no merecía estar allí, y mientras ella me condenaba, sus ojos atravesaban los míos, cruzaban mi mente y quemaban cicatrices en mi alma que nunca sanarían. El ácido debía estar muriéndose de risa. Luego me dejó con mis gritos, y me refiero a gritos. Siento mucha pena por cualquier otro paciente que haya sido admitido esa noche y haya tenido que escuchar los sonidos que yo hacía. Súplicas constantes de ayuda mezcladas con ataques espantosos de chillidos. Supongo que eventualmente fue demasiado para el personal, porque la doctora jefa volvió por fin con una tableta pequeña y un vaso de agua. Pregunté qué era. Solo tómala, sí, fue su respuesta. Interesante que ahora ella estuviera proporcionando las drogas. Me tragué la pastilla y regresé a mi pesadilla. No debieron pasar más de 10 minutos cuando todo cambió. Estaba tranquilo, completamente tranquilo, de hecho. Si hubiera estado en cualquier otro lugar de la Tierra, me habría sentido bastante bien. Fue en ese estado semidichoso que comencé a notar las estelas. Miraba fascinado a las enfermeras caminando, y la forma fresca del contorno de sus figuras dejaba una estela durante segundos detrás de ellas. Moví la mano frente a mi cara y pensé: hey, esta es la mierda que la gente describe. Genial. Creo que incluso logré sonreír. Debí haber dormido muy brevemente, porque recuerdo abrir los ojos con la clara sensación de que lo que sea que ella me había dado estaba desapareciendo rápidamente. El pánico irracional estaba regresando, aunque no del todo a los niveles anteriores, a tomar esa maravillosa droga suya. Ya no habría más gritos. Fue entonces cuando trajeron a una enfermera para hablar conmigo. Comparada con los otros nazis a los que me había enfrentado, era una maldita santa. Todavía tenía ese leve aire de superioridad, mezclado con una dosis saludable de actitud prejuiciosa, pero al menos se podía razonar con ella. Fue mientras hablaba con ella que la doctora perra, doctora bruja, me escuchó mencionar que era padre. Inmediatamente exigió saber si mis hijos estaban en la casa durante la noche. Le dije que estaban fuera de vacaciones, dándome cuenta de que si hubiera dicho que sí, recuerden que yo estaba decidido a ser honesto con mis salvadores, así que si hubieran estado allí, quizás sí habría respondido sí. Ella habría llamado a servicios infantiles y a la policía en un instante. Cabrona. Estoy seguro de que eso le habría alegrado el maldito día, intentar meter en custodia a niños bien amados y bien criados. Finalmente, llegó el punto en que querían saber si había alguien a quien pudiera llamar para que me recogiera. Nombré a un familiar y le di a la enfermera su número de teléfono, sintiéndome seguro de que ella, al menos, estaría bastante tranquila con lo que había pasado una vez que le explicara la situación. Pasaron unos minutos cuando regresó. La doctora imbécil preguntó si alguien venía a recogerme y la enfermera respondió que no. La respuesta inmediata de la doctora fue: no quieren venir a recogerlo. ¿Notan eso? Un ejemplo perfecto de la opinión que se había formado de mí ella sola, sin saber una maldita cosa de quién era yo realmente, como si esta mierda me pasara todo el tiempo y mi familia estuviera harta de ello. Cristo, qué imbécil. La enfermera respondió: no, contestó una máquina.
Esa fue la gota que derramó el vaso para mí, y viendo que la capacidad de controlar mi propio cuerpo estaba regresando rápidamente, les dije que simplemente me llamaran un taxi y yo me las arreglaría para volver a casa. Me levanté lentamente de la cama, tambaleándome, y me dirigí afuera, diciendo, «Muchas gracias», tan sarcásticamente como pude a la doctora al irme. La escuché murmurar algo cuando salí, pero no alcancé a entenderlo, y de todas formas no me importó. Mis lecciones habían sido aprendidas en ese lugar infernal, y ya no necesitaba nada más de lo que ella tuviera que decir. Esperé afuera con la enfermera más o menos decente, fumé un cigarrillo y hablé mientras esperábamos que llegara mi transporte. Me divirtió ligeramente un comentario que hizo sobre cómo probablemente yo no aprendería realmente de esto y volvería a consumir drogas. Le dije que probablemente tenía razón sobre el éxtasis, pero definitivamente no sobre el LSD. Ella no parecía creerlo en absoluto, así que le pregunté cuánto tiempo me había visto en el hospital. Dijo que alrededor de 1 hora o así que le señalé que durante mucho tiempo antes de que ella llegara, yo había estado gritando y rogando por ayuda. Esto pareció impactarla un poco y se mostró menos escéptica cuando repetí de nuevo mi intención de nunca volver a tomar LSD. Llegó el taxi y le expliqué al conductor que no tenía dinero y le pregunté si por favor podía usar su teléfono. Intenté llamar a todos los que se me ocurrieron, el primero siendo el tipo que me había vendido las pero nadie estaba disponible, probablemente porque ya eran más de las 9 de la mañana y todos se habían ido a trabajar. Le pregunté si podía dejarme en casa de un amigo cerca de allí, esperando que estuviera en casa y pudiera pagar el viaje. Llegamos a su casa y golpeé la puerta rezando con fuerza para que contestara. Lo hizo. Le pedí el dinero y pagué al conductor. Luego entré en su casa y cerré la puerta detrás de mí con una ola abrumadora de alivio y shock. Estaba a salvo. Por fin estaba a salvo. Ya no estaba solo, sin nadie más que demonios para burlarse de mí. Finalmente estaba con un amigo. Él claramente pudo ver que algo muy malo había ocurrido, y ciertamente pareció un poco impactado por la historia que le conté. También quedó atónito por la frialdad de aquellos con quienes me había encontrado esa noche y la dureza con la que fui tratado. Dijo que podía quedarme hasta que se me bajara. Todavía no estaba fuera de peligro, así que subí al baño para ponerme algo de agua en la cara. Me impactó cómo me veía. Mi rostro estaba gris, mis rasgos hundidos, y mi cabello estaba levantado en el aire en un ángulo extraño. Dios mío, pensé. Debí haberme visto así durante horas. Regresé abajo y me acurruqué en posición fetal en su sofá. Le pregunté si podía llamar al tipo que me vendió esa mierda y hacer que su maldito trasero viniera a llevarme a casa. Dijo que lo llamaría desde el trabajo y le pediría que pasara por mí. Le agradecí profundamente, sintiéndome verdaderamente humillado por su honesto deseo de ayudarme. Él se fue y yo me quedé allí acostado, exhausto, incapaz de dormir, porque el pánico todavía no había terminado del todo, pero más tranquilo de todas formas. Se había acabado. Poco después, el tipo que me vendió el LSD llegó a recogerme y llevarme a casa. Lo primero que le dije fue algo como, «Tú, maldito imbécil, eso era LSD». Él soltó una pequeña risa, genuinamente sorprendido, pero pronto comprendió la seriedad de lo que había pasado cuando le conté los detalles de la noche anterior. Se disculpó y estuvo bien. No estaba enojado con él por lo ocurrido. Quizá cuando estaba en las profundidades de la psicosis lo había maldecido, pero ya no. Incluso si hubiera tenido la energía para estar enojado, no era su culpa, era mía. Y además ya sentía como si algún poder superior hubiera puesto todo esto en marcha para permitir cualquier aprendizaje que pudiera obtenerse como resultado. Llegué a mi casa y él me preguntó si necesitaba que entrara y me vigilara. Le dije que estaría bien, así que se fue. Ahora sí quería estar solo de verdad. Ya sabía que toda la experiencia me había afectado profundamente y que había mucho que necesitaba entender. Entré a mi sala, idéntica como la había dejado todas esas horas atrás. Me desplomé en el sofá y comencé a llorar. No paré hasta quedarme dormido. Nunca he conocido un terror, ni siquiera cercano a lo que sentí esa noche.
multiplicado 1000 veces por el hecho de que primero fue causado por absolutamente nada en el mundo físico, y luego por la naturaleza bárbara e indiferente de alguien de quien tú necesitas desesperadamente salvación. Si tan solo una vez durante toda esa noche alguien simplemente hubiera dicho, está bien, vas a estar bien, lo habría estado. No menos bajo los efectos del ácido, por supuesto, pero aún así, una voz humana y compasiva habría calmado mi mente lo suficiente para atravesarlo. Pero eso nunca ocurrió. Y ese es el punto. Todos estos eventos estaban absolutamente destinados a ocurrir. Las pruebas resultantes de mis propios errores y decisiones, ahora sé que fueron una parte esencial de lo que tenía que aprender. Aunque solo fuera para sacudirme la falsedad de creer en la bondad, siempre confiable, de todas las personas. Para perder ese nivel de inmadurez e ingenuidad inocente. Simplemente no funcionamos de esa manera. La buena naturaleza a menudo está enterrada bajo una miríada de prejuicios y formalidades sociales, y no siempre se puede contar con que estará allí cuando se necesite. Y es este hecho invaluable lo que toda la experiencia me enseñó. La verdadera bondad de espíritu debe buscarse en las personas que forman nuestras vidas y nuestras relaciones. Debe ser observada y descubierta si realmente queremos construir confianza en nuestros semejantes. Y cuando la encontramos, debemos valorarla y ayudarla a crecer. A su vez, debemos compartir nuestra buena voluntad para que pueda extenderse. Depende de nosotros encontrar a aquellos capaces de una compasión y un amor duraderos. Y una vez que los encuentres, nunca lo olvides. Haz ácido en su casa. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. La música que escuchaste es de mi proyecto Crystal Soul y puedes encontrarlo en Spotify. Esta fue La Cámara Oscura y nos vemos en la siguiente. Pesadilla. Un castillo en la pared. Una historia de terror psicológico, donde una niña cruza una pared y descubre algo que nunca debió encontrar, ya disponible en Amazon.